Buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días en cualquier parte del mundo a donde podamos estar llegando. Y hoy es un programa muy especial. Creo que todos los programas han sido muy especiales, pero hoy particularmente es muy especial porque vamos a tratar hoy uno de los temas que poco se tratan en programas de tipo médico, y son los programas de odontología. Me parece que ese es un tema que es muy importante, no se le ha dado la importancia a todo lo que es la boca en particular, y está aquí con nosotros la doctora Ingrid Patricia Sanín Rivera. Doctora, ¿cómo le va? Muy bien, doctor, muchas gracias por su invitación. Sí, siéntase tranquilita, vamos a trabajar como si estuviéramos en la sala de su casa. Muy bien. Seguramente en este momento alguien de Colombia la va a estar viendo, y pues sus orígenes son colombianos, ¿verdad? Así es, yo ¿Usted nació en dónde, doctora? En Bogotá, Colombia. Sí. Yo he estado revisando su hoja de vida, su currículum, como se le nombra normalmente aquí. La hoja de vida es un término más colombiano, en el que menciona usted que estudió en el colegio odontológico. Yo tengo muy buenos recuerdos del colegio odontológico, porque ahora creo que ya cambió ya lleva el nombre de universidad. Sí. Pero este colegio era específicamente esta universidad de odontológico. Solamente Nada más, era la ¿verdad? Facultad de Odontología, no habían otras carreras. Sí, solamente había la carrera de odontología. Solamente, así y estaba o debe de estar todavía por la autopista. Todavía sigue, sí, ¿verdad? Sí, la sede sigue en la principal por la autopista. Y también tenían dos áreas de trabajo, una era en el centro y otra era en Chía. Hay varias clínicas adscritas, sí. Entre ellas las principales son la del centro y en Chía. Ahora sí, ¿por qué le gustó la odontología, doctora? Bueno, desde muy niña tuve problemas con mis dientes. Y afortunadamente mis padres me llevaron muy a tiempo a la consulta odontológica. Necesité muchos tratamientos, tratamientos muy prolongados. Terminé con ortodoncia, la cual la tuve durante 7 años. Y de ahí inició todo el gusto por el estudiar odontología. Dígame, ¿en su familia no hay odontólogo? No. Soy la única odontóloga. Sí, fíjese que hablando de lo que es todo el proceso del crecimiento de los dientes, la salida de los dientes, y usted acaba de mencionar algo que es muy común, que es tener que arreglar toda la arquitectura de la boca a través de lo que usted está mencionando. Anteriormente había como una fórmula en la cual se decía que primero salía un diente de arriba, luego salió otro de abajo y otro de arriba. Así me tocó ver a muchos niños en un principio, pero después me tocó ver ya que le salía otro por otro lado, otro en otra zona. ¿A qué se ha debido esos cambios? Bueno, inicialmente la erupción comienza por el maxilar inferior y luego el maxilar superior. Pero hace muchos años podíamos decir, con solo verle los dientes a los niños, tú tienes 7, 8 años, nos guiábamos por la erupción. Tenía que ver mucho la edad de la erupción dental con la edad cronológica del niño. Hoy en día no. ¿Por qué? Porque no masticamos. Los niños generalmente no quieren utilizar sus maxilares y por lo tanto no hay un desarrollo adecuado de los maxilares. A ver, espéreme un segundito, porque me parece que es bien interesante. El hecho que, por ejemplo, mucho de la alimentación sea líquida, por decirlo de esa forma. Sí, muy blanda. Muy blanda, entonces está haciendo que se dificulte la salida de los maxilares. Está haciendo que se dificulte el crecimiento y desarrollo de los maxilares. Los niños se están volviendo muy perezosos, o las mamitas, por la vida de hoy en día, todo muy rápido y comidas rápidas, hace que la alimentación sea de dieta muy blanda, no fibrosa, no que tengan que masticar. Es como ir al gimnasio. Si nunca vamos al gimnasio,
pues el día que vamos a estar muy cansados. Si Sí, vamos le va a un solo doler, día le y nos van a estamos doler todos muriendo los- y nos está doliendo todo el cuerpo. Igual, los niños no están masticando y de vez en cuando les pedimos que se coma una zanahoria cruda, que la mastique, pues el niño queda muy cansado. Entonces hay que hacer algo paulatino, crear hábitos buenos alimenticios de poder masticar, de enseñarles a masticar y masticar por ambos lados. Fíjese, doctora, y me parece que es muy importante porque en los últimos tiempos, digamos en los últimos 20 años, ha habido un cambio pero muy importante en lo que es relacionarse con los problemas de la obesidad en el país. México ha tenido un incremento en todos los procesos de obesidad. Ahora que estuve en Colombia, estuve fijándome porque me parece que la dieta tiene mucho que ver y empecé a ver cosas pues que no me gustaron porque pues la gente es más delgada en Colombia y seguramente la alimentación está llevando más organización más que otra cosa. Doctora, ¿qué le parece si vemos en este momento un video que es sumamente divertido e interesante a raíz de lo que estamos viendo? Muy bien, claro. ¿Sí? Que sí. ¿Le parece? Del miedo que le Sí. pones. Bueno, doctora, ¿qué le parece? Eso es normalmente lo que la gente tiene al llegar al odontólogo. Al consultorio odontológico sí, y más en los niños. Además, cuando los padres sienten ese miedo, se le transmite a los hijos, entonces es difícil. A los niños hay que adaptarlos muy bien al consultorio odontológico. Fíjese que aquí tenemos tres preguntas que nos van a llevar a cosas muy interesantes porque sé que lo que más le gusta a usted y obviamente está involucrada en la cosa educativa, que creo que esto es el punto fundamental de este programa que nosotros estamos llevando a cabo. Estábamos viendo ahorita que los niños tienen sus primeros dientes, aparecen más o menos entre el sexto y el octavo mes. Normalmente eso era la fórmula que se tenía establecida. Ahora, aquellos niños que en forma tan circunstancial nacen con un diente, pues también es algo muy circunstancial y ese dientito se les va a caer y normalmente no hay ningún problema, ¿o sí? Sí, a veces estos dientes que son los dientes natales o los dientes neonatales.
¿sí? Los dientes natales es cuando el niño nace ya con el dientecito. Es muy difícil para la mamita el amamantarlos, le produce un sangrado. Generalmente el pediatra nos refiere al niño para hacerle un tratamiento que es limar, pulir la superficie incisal, el bordecito del diente, porque trae unos bordes muy cortantes. Entonces ese sería el primer tratamiento. O a veces inclusive hay que hacerle la extracción a ese diente, porque son dientes que están flojitos en boca y puede broncoaspirar el niño si se llegara a caer y se lo fuera a comer. ¿Con qué frecuencia podríamos ver esto? No es tan frecuente realmente, pero hay otro que son los dientes neonatales, que ellos erupcionan a los 30 días después del nacimiento. Y también es el mismo tratamiento. Pero esto ya, por ejemplo, en un dientito como el neonatal, el que nace con ese diente, ya con la erupción de ese diente, se cae y sale, ¿cuál diente sale? Ahí. Esa es la pregunta que generalmente todos los papitos hacen, porque si va a perder ese diente, entonces mi hijo se va a quedar ya sin un diente de leche. Generalmente son dientes que ya es su diente temporal, entonces sí se va a perder, se va a quedar sin ese diente. O a veces es un diente supernumerario, un diente extra, entonces después va a erupcionar otro diente. Pero no lo vamos a observar en el momento de que está bebé, de que nació, porque no lo vamos a tomar una radiografía, nos vamos a esperar a que siga su proceso normal, que erupcionen sus otros dientes y ya vamos a evaluar si era un diente supernumerario o era ya su dientecito. Fíjese que esto me parece tan interesante porque, como usted habrá notado en los últimos años, hay un aumento, hay una proliferación de cuadros respiratorios muy marcados, con alergias. Con alergias, sí. Esto está haciendo que tanto, y sobre todo en los niños pequeños, digamos ya en los escolares, los preescolares, que empiezan a tener mucha dificultad para respirar por la nariz, que inclusive vienen las adenoides, que crecen las adenoides, y que tienen que empezar a respirar por la boca. Eso hace que las enfermedades respiratorias, amigdalinas, se vuelvan más frecuentes. Y obviamente esto debe traer algún trastorno también con la cara, porque la cara se les hace de otra forma, se les hace más... Sí. ¿Cómo ha visto usted eso? Uy, se ve muchísimo, eso sí se presenta en un alto porcentaje. Estos problemas respiratorios traen consecuencias a nivel de cavidad oral, ¿sí? Y lo que nos forman los pacientes son las fascias adenoideas. Son pacientes que se vuelven con la carita más larga. Sí. Los niños tienen ojeras muy frecuentes, y el respirar tanto por la boca hace que el paladar ascienda. ¿Sí? Entonces hace que el paladar se vuelva muy estrecho y va a hacer falta de espacio para la erupción normal de todos los dientes, entonces va a haber maloclusión. ¿Y en esos casos cuál es el procedimiento? Bueno, el tratamiento es también es multidisciplinario, porque habría que tratar primero la causa. Esa causa, si son alergias, pues tendría que estar en un control. Es muy difícil retirar esos procesos alérgicos, son muy difíciles, entonces debía mantenerse controlado. En el caso de adenoid, que necesitara alguna cirugía, se remite también a una interconsulta pediatra otorrino, según las necesidades. Esa parte la determina el médico. Una vez se trate la causa, las consecuencias que se marcan en cavidad oral, entramos el odontopediatra con tratamientos de ortopedia maxilar. A ver, yo le voy a preguntar algo que me parece que es muy interesante, porque como que la relación del médico práctico, digamos el pediatra, el otorrino, inclusive más médicos, no están pensando en este tipo de problemas y no tienen esa remisión tan frecuente con el odontólogo, ¿o ha cambiado eso? Ay, doctor, mi experiencia clínica aquí en México, en Guadalajara, me ha enseñado que ha cambiado muchísimo. Hace años era muy diferente, como que el médico y el dentista no había una simbiosis, no era algo multidisciplinario. Hoy en día sí, estamos manejando mucho mejor. Nosotros los odontopediatras nos relacionamos mucho y tenemos en nuestro equipo de trabajo, generalmente hay un otorrino, hay pediatras con quienes nosotros nos remitimos
para poder tratar estos casos. Mire que es un dato importante porque pues en la época que yo trabajaba más esto, que fue ya hace muchos años, no había esa relación de esto, o sea, no se pensaba que la odontología tuviera tanta importancia como realmente tiene. Al cabo de los años, cuando uno va estudiando más los procesos y va viendo cuáles son las necesidades, pues va entendiendo algunas cosas como esto, y cada día aprende uno algo más. Yo recuerdo que me tocó ver por ahí algún estudio, alguna investigación, que decía que los dientes de los niños mexicanos eran de los mejores en el mundo, o sea, por la condición de lo que se tenía al ser, al comer tortilla, porque la tortilla se hace a través de todo un proceso en que lleva calcio, y entonces parecía que esto dejaba también el diente con mayor fortaleza. ¿Usted ha visto eso aquí o le parece que no es el caso? No, tenemos un alto índice de caries. Los hábitos alimenticios hacen que aquí en México tengamos un alto índice de caries en los niños. ¿Pero esto tiene relación con lo otro? O sea, si un niño, aunque coma mucha tortilla, pero come mucho dulce, por ejemplo, pues obviamente... Exactamente, entonces no. Pero al comer mucho dulce, no sería tan importante siempre y cuando se hiciera una buena limpieza. Es que tenemos malos hábitos, no tenemos unos buenos hábitos de higiene oral, tampoco buenos hábitos alimenticios, y eso es lo que no nos ayuda. Fíjese, me viene a la mente... Anteriormente, cuando se utilizaban mucho las tetraciclinas, había una pigmentación en los dientes también, era muy marcado eso. Sí. Obviamente con los años eso ya es menos utilizado y cada vez hay menos. ¿En los niños se pigmentan por otras causas? Sí. ¿O el hierro? El hierro, bueno, cuando tomamos bebidas que contienen mucho hierro, y no tenemos una buena higiene oral, hay una pigmentación, pero es una pigmentación que es irreversible. O sea, se puede eliminar con una buena limpieza en el consultorio. ¿Sí? Es la diferencia con las tetraciclinas. Esa es una pigmentación que es irreversible, esa es intrínseca. Pero las otras pigmentaciones que tenemos, muy importantes aquí en México, son las producidas por el flúor. Porque el agua que tomamos en México tiene un alto contenido de flúor. A pesar de que existe algo que se llama ósmosis inversa, que es lo que utilizan las embotelladoras para el agua que debemos beber, que es el agua embotellada. Pero todavía hay personas que a lo mejor cocinan con el agua de la llave. O bebedores en las escuelas, y los niños toman agua de estos bebederos, la cual es con un alto contenido de flúor, y eso nos causa unas pigmentaciones o unas manchas en el esmalte de los dientes que se llama fluorosis dental, manchas cafecitas. ¿Y estos tienen algún otro resultado dentro del organismo? ¿El flúor? Sí, como tal. De hecho, sí. A altas concentraciones puede causar también lo que el fluorosis, pero a nivel de los huesos puede causar problema. No he visto aquí en México un caso con exceso, solamente a nivel dental, en el esmalte, las manchas de fluorosis dental, sí. Sí. Y además que la sal también contiene flúor. Ahora consumimos la sal yodada y fluorada también. Sí. El flúor es muy bueno para prevención de la caries, sí. A ver, y nosotros lo aplicamos a nivel del consultorio. Cuéntenos un poquito cuál es el proceso de la salida de los dientes en un niño normalmente. ¿A qué edades empiezan? ¿A qué edades vienen? ¿Y a qué edades tienen ya la primera dentición? Y luego cómo viene todo el proceso. Okay. Denos una explicación de eso porque me parece que es muy interesante, doctora. Muy bien, aunque eso ha variado. Tenemos erupciones tempranas y erupciones tardías hoy en día, entonces ya no se identifica con la edad, pero sí hay unos parámetros a seguir, que a partir de los 6 meses que comienza la erupción dental,
Comenzamos por los incisivos centrales del maxilar inferior, luego seguimos a los incisivos centrales en el maxilar superior y así hasta completar a la edad de 3 años deberíamos más o menos ya tener lo que es la dentición temporal. Pero repito, hay erupciones tardadas o inclusive hay niños que les erupcionan muy rápido sus dientes y las mamitas se asustan, pero eso ya es algo que está genéticamente determinado, erupciones tempranas o erupciones tardías. De hecho, las madres siempre dicen, a mí también me erupcionaron muy rápido los dientes, entonces eso es algo que ya trae genéticamente el niño. Le voy a hacer una pregunta porque yo estoy muy inquieto por mi desconocimiento en todo esto. Cuando salen muy rápido, cuando salen muy tarde, ese es el punto de esto, conforme va creciendo la cabecita, eso seguramente que va a traer algunos problemas dentro de la boca. Cuando salen muy tarde, o cuando salen muy pronto, relacionados con el tamaño de la cabecita. ¿Cómo va notando usted esa situación? Tanto la erupción temprana como la erupción tardía no nos ocasiona realmente el problema. El problema nos lo ocasiona más el que esos dientes salgan en desorden. El no llevar el orden cronológico de la erupción sí hace que haya una falta de espacio para algunos dientes. Y entonces eso causa los problemas de maloclusión, que es cuando vemos apiñamiento dental, o como se entiende es que los dientes no caben en los maxilares, no se acomodan bien. Eso es cuando salen cuando no salen en orden. Sí. Cuando hay un desorden en la erupción nos ocasiona muchos problemas. O sea, si fuera ordenado, ¿sí cabrían? Bueno, influyen muchas cosas. Si son ordenados y además el niño trae un desarrollo normal, o sea, mastica bien, no tiene malos hábitos, porque la interposición de la lengua, el chuparse el dedo, son muchas cosas que puede ocasionar que ya no haya una forma adecuada de la erupción de esos dientes. Los malos hábitos también nos dan maloclusiones. Como usted lo está mencionando, sí me gustaría que nos dijera cuáles son los malos hábitos, porque de ahí va a depender también muchas cosas. Sí, el chuparse el dedo seguramente es terrible. Háblenos del chupón, háblenos de todas esas cosas. Bueno, el chuparse el dedo, yo soy de las que defiendo que un bebé se ve hermoso cuando se chupa el dedo, pero tiene un determinado tiempo para hacer esto, ¿sí? Si vemos a un niño más del 1 año y medio o 2 años chupándose el dedo, ya no, eso ya es un hábito, mal hábito. Después del 1 año y medio. Sí. Yo he visto adultos que ya va a ocasionar. Sí, hay adultos también, y es que ocasiona mordidas abiertas. Sí. Ocasiona muchos problemas, y eso también depende del dedo que se chupe. Porque a veces hay niños que hasta toda la mano la quieren meter en la boca. No me digas. Sí. A mí me ha tocado ver que se chupan los dedos de los pies cuando están chiquititos. También se presenta. Entonces hay que ver qué dedo es, en qué forma se hace, porque se colocan aparatos que se llaman rompe hábitos. Pero eso va a depender del tipo de hábito, ¿sí? También hay pacientes que lo que hacen es interponen la lengua, o sea, succión de la lengua, que para hablar la lengua siempre. Entonces también ocasiona lo que es la mordida abierta. Entonces hay que hacer tratamiento. La respiración, como lo habíamos nombrado antes, la respiración oral que usted había mencionado, también nos ocasiona problemas de maloclusión. Entonces, el que la erupción sea perfecta y que los dientes se acomoden va a depender de muchas cosas. Por eso todo se debe visitar al odontopediatra e ir previendo las cosas. Si nosotros a tiempo detectamos un mal hábito o algo que no esté dentro de las consideraciones de normalidad, sino algo patológico, pues en ese momento ya intervenimos. ¿Cuándo debe de ser la primera consulta con el odontopediatra? Ay, qué bueno que lo pregunta, doctor. Sí. Bueno, al niño se le siempre, a partir de los 3 años que están ya erupcionados sus dientes temporales, es la edad en que se debería consultar al odontopediatra. Pero eso no significa que antes no se pueda hacer consulta. Debemos enseñarle a las mamás, existe algo que se llama odontología para el bebé. Sí. Donde a las mamitas se les enseña las posiciones para alimentar a sus hijos,
donde también se les debe enseñar que los rodetes, así no hayan dientecitos erupcionados, sino esté solo la encía, se llaman rodetes, se deben limpiar. Entonces, por eso es importante también educar a los padres, enseñarle a la mamita, inclusive antes de que erupcionen los dientes de los niños. O sea, realmente estamos hablando que la primer consulta debería de ser antes de cumplir el año de edad. Sí, más que todo por información a las madres. Eso es a lo que me refiero, que me parece que eso debe de ser muy puntual. Sí. ¿Y usted qué experiencia tiene? Porque tiene mucha experiencia de todo lo que me está hablando en el chupón, en la mamila, en lo que se utiliza en los biberones. Uh-huh. ¿Qué es lo que...? Porque hay unos que son ortodóncicos, unos que han tenido unos cambios por ahí, pero se siguen utilizando los primeros, los de la bolita, que muchas veces deformaban la parte de la parte interna. Y siguen deformando. Sí. Pero pues siguen en el mercado. Sí. O sea, todavía es cuestión de que las madres estén informadas de cuáles serían los apropiados, dependiendo en el país donde estés, cuáles serían los que son ortodóncicos o los que no van a causar ningún daño. ¿Usted ha visto diferencia entre la salud dental, por decirlo de alguna forma, en los niños que son lactados a seno materno y los que son por botella, por leche industrializada? ¿Usted ha visto alguna diferencia entre los dos tipos de niños? Sí, de hecho hay varios estudios que también lo demuestran. Cuando los niños son lactados por seno materno, además de que cuando nosotros nacemos, lo normal de cualquier ser humano es que la mandíbula esté retrognática, o sea, hacia atrás, es lo normal. Entonces, los niños que al nacer tienen su amamantamiento normal, les ayuda mucho a que la mandíbula se desarrolle y alcance al maxilar, o sea, que esa posición que estaba tan atrás, adelante. Muchas veces cuando las mamitas estamos alimentando a los niños, el niño se queda dormido, suda, pero no es porque se llenó, porque es el cansancio, ese movimiento que hace de succión lo cansa muchísimo por la posición de la mandíbula y eso es muy bueno, a diferencia de los niños que no son amamantados, que no tienen ese ejercicio porque no se hace igual con el biberón. Me parece que esto vamos a seguir hablando un poquito de esto, vamos a tomar un corte que normalmente tenemos. Claro que sí. Y enseguida vamos a hacer esto. Bueno, gracias, doctor.
Bueno, pues ya ve, ya pasamos pronto este proceso del corte. Estamos como los niños, como usted dijo, sudando, estamos muy descansados. Nos comenta usted que la primer consulta idealmente con fines informativos. Yo creo que esto entra como es la orientación, también la consulta de niño sano, también debería de ir dirigida a una consulta para esto. Me parece que debería estar anexo o conexo junto como se hace una consulta de tratamiento de niño sano, que eso ha sido pues un trabajo pues también muy orientador. La puericultura, que es una parte fundamental en la educación, sobre todo en los padres por primera vez. Y ahora como ha cambiado tanto el mundo laboral, en que las mamás tienen que irse, tienen que dejar a los niños en manos de terceras personas, muchas veces por necesidades laborales, como son las cosas. Iba a decir algo. Sí, ya que toca ese tema, fíjese que la caries dental, es una enfermedad infecciosa, pero además es transmisible. Y a veces no tenemos en cuenta eso. Generalmente nosotras, las mamitas, prueban para que si está muy frío, muy caliente, entonces pruebas tú primero para luego darle a tu bebé. Ahí ya, cuando nacemos, la cavidad oral es estéril, completamente estéril. Pero nosotros ya estamos transmitiéndole todos los microorganismos que tenemos cada cual en su cavidad oral. Y ahora si dejamos a los niños donde no los cuiden o a cargo de otras personas que también van a hacer exactamente lo mismo. Fíjese, a mí me ha tocado ver, y obviamente son costumbres que la gente tiene, por ejemplo, se da un chupón y luego los papás, como no tienen algo con qué, lo chupan y luego se lo dan al niño. Sí. Y eso sí, eso como que uno trata de que con lo de uno no le va a pasar nada al niño, pero eso es un error, pero no, de los más grandes. Claro que sí. Eso mejor con agua estéril y echar un poquito de agua, como se puede limpiar para eso. Pero ya hablamos de la primer consulta con fines informativos, como parte de esa puericultura que debe de ir alrededor de todo eso durante el primer periodo del lactante del bebé. ¿Y la segunda consulta? Debe ser cada 6 meses, de cada hecho. 6 meses. Cada 6 meses. Si el niño está sano, no hay caries, va a tener solamente un tratamiento de prevención que va a consistir en limpieza. Sí. Limpieza, en el consultorio se le va a hacer la limpieza, se va a revisar cómo es la técnica de cepillado según la edad, porque lo debe cepillar la mamá o la persona que se haga cargo del niño. Entonces se va a revisar cómo lo están cepillando y también se le va a hacer además la aplicación del flúor. Dígame una cosita, porque pues realmente hay niños que son muy tranquilos, otros que no son tan tranquilos. ¿Cómo hace usted ese momento de la consulta? ¿Cómo lo disfruta o cómo le cuesta trabajo? Hay de todo, sí. Hay de todo, eso sí. Hay niños que llegan muy nerviosos, e inclusive no quieren ni entrar al consultorio. Entonces, ya eso es un manejo que se tiene, se les da su tiempo, porque los niños es muy diferente al adulto. El adulto se pasa, abre la boca, te voy a anestesiar, ¿verdad? Eso pero lo entiende el adulto también y aún así le produce también estrés. Entonces en el niño hay que darle su tiempo, por eso se empiezan con cosas sencillas, como es la técnica de cepillado, el contar cuántos dientes tiene. Hay una transferencia muy buena entre el niño y el dentista, bueno, si le caemos bien, obviamente, porque ellos sienten muchísimo, entonces hay que ganarse uno al niño. Eso es en cualquier consulta con los bebés, con cualquiera. Los niños. Tiene que ser, pero normalmente la consulta con el odontólogo, con el dentista, causa estrés. Es que es muy impactante. Por alguna razón, seguramente el uso de los aparatos como el ruido que produce la pieza de mano, la fresa, todo eso es todo un verdadero problema. Es estresante. El sonido causa una sensación pues que no es tan fácil, ¿verdad?
Eso es muy cierto, pero por eso existe la especialidad de odontopediatría, que es justamente la atención especial a niños. Sí. Entonces ya tenemos, se estudia bastante también para tener y la experiencia ya que te hace conocer, desde que el niño entra al consultorio estás viéndolo y ya estás identificando qué tipo de paciente es, por dónde le voy a llegar a este niño. ¿Cuánto tiempo les da cada consulta, doctora? 1 hora. ¿1 hora? Siempre es, sí, pues tiene que ser y así. Hay pues. procedimientos, sí, incluso hay niños especiales, hay niños discapacitados, hay niños que necesitan con capacidades diferentes y necesitan atención especial. Entonces es dependiendo del tiempo que se necesita, el procedimiento que se vaya a hacer también. Fíjese que acaba de tocar usted un tema que me parece también fundamental, porque todo ese gran número de seres tan hermosos como son los seres con capacidades diferentes. Yo tengo un programa de vacunación anual para un grupo que voy anualmente a vacunar contra la influenza. Y son especialmente amorosos, y sí, eso llama la atención cuando usted puede hacer que tenga esa química con ellos. Lo mismo debe de sucederle a usted, y puede ser que la colaboración también sea pues muy importante, porque ahí tiene usted que tener también un manejo todavía doblemente importante. ¿La consulta la hace usted sola o tiene alguien más con usted? No, siempre tengo asistente porque es muy difícil atender a un niño uno solo. Siempre debo tener quien me asista, me pase las cosas a tiempo. Todo debe estar listo antes de pasar al paciente, porque si no le causa más estrés el que se estén moviendo instrumentos para allá, para acá. Entonces todo debe estar listo antes de pasar al paciente. Los niños con síndrome Down y los niños con autismo son muy cariñosos, hay que darles mucho cariño. Son niños que son difíciles de atender, pero sí se logra. Hay otro tipo de capacidades diferentes que ya nos toca atenderlas en quirófano. Cuando el niño es imposible de atender ya en consultorio, en una consulta normal, y además que tenga mucho trabajo por hacer, se recurre a hacer todo su tratamiento en quirófano bajo anestesia general. Sí, yo creo que no es lo más frecuente, ¿verdad? ¿O sí? No. Primero tratamos de adaptar a un niño al consultorio, pero cuando son trabajos que toda su boca, toda la cavidad oral necesita tratamiento, hay niños que encontramos con caries en todos los dientes y tratamiento pulpar en todos sus dientes, entonces ahí sí recurrimos a quirófano. Dígame una cosa que también seguramente su experiencia va a poderme a usted responder, pero en México hemos tenido un problema muy serio, que es el tomar mucho refresco, mucho gaseosa, como se habla en Colombia, y se ha evitado el tomar agua fresca de frutas y de tantas cosas que hay tan hermosas aquí en el país, tan ricas, tan bonitas y tan buen sabor, y que tienen fibra y que tienen un montón de cosas tan beneficiosas, pero pues la gente prefiere, no sé por qué razón, seguramente la comercialización, todos los medios de comunicación informan mucho acerca de los refrescos y de las bondades de sus gustos y de todo esto, pero esta es una parte, me parece que muy importante, como esa es la causa muy muy importante de muchos de esos problemas, ¿o no? Sí, incluso tenemos muchos niños que cuando se le pregunta a la mamá, y porque vemos que tiene una caries de biberón, que es producida por tanto biberón y quedarse dormido con el bibi, y luego no cepillarse los dientes, sino que ya se queda dormido, y la mamá muchas veces nos dice, pero doctora, no le doy leche endulzada, le doy refresco en el biberón. Pues es lo mismo, o peor, porque trae todos sus endulzantes y igual se queda dormido con ese bibi que tiene refresco, también le causa mucho daño. ¿Desde qué edad ha visto usted que le dan el refresco? Desde los 3 años. Seguramente desde antes también algunos otros, ¿sí? A lo mejor sí, está muy difícil. Y la consecuencia es esa caries que lo está viendo usted con esa, más o menos. ¿A qué edad empieza a ver usted dentaduras con caries?
con caries, Sí. desde los 3 años, que es cuando normalmente asisten hoy en día al consultorio. Cuando ya van hasta los 5 años, ya la caries está muy avanzada. Y ya no hay mucho que hacer ahí, ¿verdad? A veces con tratamientos pulpares e inclusive tratamientos de endodoncia logramos salvar algunos dientes, pero también se tienen que extraer varios. Sí, y luego ya viene la segunda dentición, que es después de los 6 años, ¿no? Entre los 6 y los 8 Empieza años. a mudar entre los 6, 8 años, así es. Y en ese momento que ya viene digamos, la dentición que va a ser la permanente. la permanente, Uh-huh. usted ha visto que en los últimos años hay más deformidades, por decirlo de alguna forma, que anteriormente, cuando se comían más cosas naturales. Deformidades, o sea alteración en los maxilares, que los dientes estén chuecos. A eso chuecos. es a lo que me estoy refiriendo. Ah, ok. Sí, porque los hábitos han cambiado mucho. Realmente hoy el niño hasta solamente quiere sacarle la carne, no la mastican, sino le sacan el juguito y el bagazo lo tiran. Entonces sí hay muchos problemas. La caries también, que afecta a los dientes temporales, va a causar problemas después en los dientes permanentes. El perder dientes temporales a temprana edad y no mantener los espacios va a traer problemas para la erupción de los dientes permanentes. Y otra cosa que también es muy muy seria, porque generalmente las caries son causadas también por estreptococo beta-hemolítico, que es el causante de la fiebre reumática. Entonces, o sea, hay mucho que ver relacionado con eso, porque hay una relación directa sistémico, con eso. Claro que sí, eso, por eso que es muy muy frecuente. Oiga, doctora, ¿y los brackets? ¿Cómo se llaman en español los brackets? ¿Los frenos? Sí. Porque aquí Sí. frenos. Tratamiento de ortodoncia. La ortodoncia. ¿A qué edad es importante o es necesario empezar con eso? Empezar. A ver, existe algo que se llaman tratamientos interceptivos. O sea, es algo preventivo, no significa que después no vaya a requerir ortodoncia. Y en esa parte entra la ortopedia o la ortodoncia interceptiva también. Se puede colocar también brackets, pero normalmente la ortodoncia comienza cuando ya han erupcionado todos los dientes permanentes. ¿Usted dijo, eso es más o menos a los ortopedia? 12 a 14 años de edad. ¿Dijo ortopedia? Después de esa edad, ortopedia maxilar. ¿Qué es ortopedia maxilar? Ok. Hoy en día tenemos, la ortopedia maxilar es la que va a ayudar, va a llevar al paciente junto con su crecimiento y desarrollo a un adecuado crecimiento y desarrollo de los maxilares. ¿Sí? Los aparatos ortopédicos, tenemos muchísimos aparatos ortopédicos hay, y según la necesidad del pacientito es el aparato o los aparatos que vamos a utilizar, dependiendo también los hábitos, dependiendo los problemas, si el paciente no tiene sus maxilares en una forma adecuada, si no hay una relación adecuada del maxilar superior con el maxilar inferior. Todo eso lo vamos llevando en edades en dentición mixta o en edades tempranas. Eso no significa que después no requiera ortodoncia, a lo mejor sí, para el alineamiento final, después de ortopedia va a requerir una fase de ortodoncia. Y eso puede ser a cualquier edad, ¿verdad? Cuando la gente tiene los dientes, digamos, no sé cómo llamarle, que no estén colocados adecuadamente. En una posición adecuada. Sí. ¿En cualquier edad se pueden poner brackets, frenos? No. La ortodoncia o los brackets es un aparato fijo que se utiliza en los dientes permanentes, entonces no se puede en cualquier edad. No, en los pero dientes me refiero, temporales no. En cualquier edad ya. En cualquier edad que tenga toda la dentición permanente del individuo, sí. Es a lo que me refiero, o sea, una vez haya puede ser 40 o 50 años, sí, es a lo que yo me hoy en refiero. día, a Dios gracias, existe la ortodoncia, sí, claro. Que se puede hacer en eso. En cualquier, sí, a cualquier edad. ¿Y cuánto tiempo dura eso? Son tratamientos variables, dependiendo del problema de cada persona. Cuando los niños son tratados con ortopedia, o sea, ya se lleva el crecimiento y desarrollo de sus maxilares de una forma adecuada, la ortodoncia se hace un tratamiento más cortito, porque solamente es para el alineamiento, ¿sí? Pero hoy en día los adultos que no tuvieron o que nunca se trató con ortopedia ni hay una relación adecuada, generalmente hay que extraer piezas dentales para acomodar
los otros dientes y eso se lleva un poquito más de tiempo. Es variable. De 2 años en adelante aproximadamente. ¿Cuántos años tiene la especialidad de odontopediatría ya tomada con esta diversidad, como lo está diciendo usted? La especialidad de odontopediatría dura 2 años. No, pero no me refiero a cuánto dura desde el punto de vista odontológico, sino cuántos años tendrá en la historia. Ajá. Digamos 15, 20, 30 años. ¿Desde hace cuántos años hay odontopediatras? Uy, sí, yo diría que desde hace unos 30 años. ¿Sí? Sí. Sí, y usted ha visto pues que ha cambiado mucho la situación, por lo que me decía que ya hay más comunicación pues con los pediatras en general. Aún así es difícil porque existe algo, generalmente los padres, no sé si ocurre igual en medicina, prefieren ir con su odontólogo, el de toda la vida, y puede ser un dentista general o con alguna otra especialidad, más no el odontopediatra. Muchas veces los pacientes que llegan al odontopediatra son referidos por algún otro dentista. ¿Pero por qué? Porque el comportamiento del niño fue muy difícil. Entonces dicen, no, aquí ya no, esto yo no lo puedo hacer. Y eso hace mucho que se refiera al odontopediatra, pero no existe que los padres tengan el conocimiento que existe la odontopediatría y que al niño se le debe llevar con el especialista en odontopediatría. Sí, como que fuera una referencia directa, digamos. Digamos que sí, empieza generalmente por el odontólogo familiar, entonces, que es el que siempre ha tratado a la familia, entonces por ahí comienza. O sea, cuesta mucho trabajo entonces ser clientela dentro de esto. Sí, primero te das a conocer y una vez ya te das a conocer, entonces ya se facilita, pero hay muchos niños que llegan al consultorio, los papás, doctora, es que me lo han sacado de 3 consultorios. Obviamente, y si no son odontopediatras, es difícil. ¿Cómo los han sacado? Sí, pues que no los atienden. Ya me dijeron que no, que necesito ir a un hospital a que me lo duerman, generalmente dice la mamá, o sea, prenderlo bajo anestesia general. Pero pues no siempre es lo que se debe hacer, sino que la especialidad de odontopediatría es justamente eso, poder adaptar a un niño al consultorio. Aquí el punto más claro de todo esto, más importante, es primero la prevención. Ese es el punto. Y luego la rehabilitación. ¿A qué le podemos llamar rehabilitación? Primero educación y prevención, porque hay que corregir hábitos tanto de higiene oral como de alimentación, ¿verdad? Y luego de la prevención viene la rehabilitación. La rehabilitación sí va a depender de acuerdo al caso. Existe la operatoria dental, que es lo que comúnmente conocemos, resinas, quitar la caries, colocar las resinas. Antes usábamos las amalgamas, hoy en día no las usamos con tanta frecuencia las amalgamas. También las coronas de acero. Sí, eso era muy, de oro también se utilizaba muchísimo. En los niños se utilizan coronas de acero, para el adulto es diferente los materiales, en el adulto sí existe lo que es el oro y otros metales. Yo recuerdo hace muchos años un accidente que tuve, y pues los dientes frontales, y sí, unas coronas, y las recuerdo, pues eso era en aquel tiempo y era la única forma de poder protegerse, no solamente de la mordida, sino de las infecciones que uno puede tener. Claro. Porque hay que tomar en cuenta que ese tipo de productos son para defenderse, para prevenir infecciones, ¿verdad? Sí, al retirar la caries ya estamos previendo que haya un proceso infeccioso, que vaya a la pulpa o al nervio del diente. Sí. ¿Hasta qué años ve usted, hasta qué edad ve usted pacientes? Generalmente 21 años, pero es porque son pacientes, si es un paciente que inicia con el odontopediatra a una edad de 5 a 10 años, son pacientes que ya tienen unos buenos hábitos, vas creando unos buenos hábitos, entonces son pacientes que se mantienen sanos. Y si están sanos, cada 6 meses van a recurrir a lo que es limpieza.
limpieza dental, de tartrajes, si llega a haber cálculos o sarro, entonces se van a mantener. En caso dado que a esas edades se necesitara tratamientos como de rehabilitación oral, o sea, coronas que ya son del adulto, que ya no las hace el odontopediatra, en ese momento se remite con el rehabilitador oral. Sí, o sea, digamos que es odontopediatra, pero también para adolescentes. Sí, así es. Porque aquí hay pues el conocimiento de que los adolescentes son, ciertamente es una edad considerada por datos de la Organización Mundial de la Salud entre los 10 y los 18 años. 18 años. Más o menos, porque es la época en que uno deja de crecer y seguramente en ese momento ya debería de tener uno también toda la dentición. Sí, alrededor de los 16, 18 años, porque hoy en día están erupcionando muy temprano las terceras molares o las muelitas del juicio, como Sí, se suelen conocer, sí. salen a los 18 años aproximadamente, erupcionan a esa edad. Porque- Pero hay erupciones muy tempranas. Tenemos Sí. hoy en día niños de 16 años que ya están erupcionando sus terceras molares. Pues ya debería de uno tener juicio en esa edad y la verdad es que muchas veces no llega el juicio nunca, aunque salgan las muelas, ¿verdad? Sí. Sí. Generalmente estas molares se pierden porque no hay espacio suficiente, entonces terminan en cirugía. Y Cuando tienen es que necesario, tienen que retirarlas. Sí, hay que hacerle la O sea, extracción. el tratamiento, digamos, cuando usted ve que hay una deformidad en la cavidad por lo que haya sido, que salieron en tiempos diferentes o como haya sido, el tratamiento se debería de empezar ¿en qué edad? ¿A qué edad más o menos? O sea, ya cuando tenga pues ya tenga la dentición completa. Tan pronto se detecta el problema. Eso sí, porque muchas veces no puede salir la muela Ujú. y les está, o sea, tiene la cavidad, o sea, como usted decía. Les va a causar un daño, va a traer Sí. consecuencias. Entonces, cuando se detecta el problema, enseguida se actúa de acuerdo al tratamiento que se deba hacer. Fíjese que se nos fue muy rápido el tiempo. Ya estamos terminando nuestro programa y me parece que ha sido uno de los más interesantes que he podido tener porque pues todos estamos aprendiendo con esto. Yo quisiera que dentro de estos pocos minutos que nos quedan, pudiera usted mandar un mensaje a las mamás, a los papás y a los mismos niños relacionados con cómo se deben de hacer la limpieza, cómo se podría establecer ya le llamamos protocolo, pero no, unas rutinas diarias para evitar que haya más factibilidad o más posibilidades de tener algunos problemas en la dentición. ¿Cómo sería, qué nos podría recomendar usted que se hiciera en esto? Bueno, primero pedirle a los padres de familia que cuidemos la alimentación de nuestros hijos. Si la alimentación Sí. tiene un alto contenido de sacarosa o de azúcar, hay que disminuirle. ¿Cómo qué? Como por ejemplo las bebidas, los refrescos que Sí. tienen endulzantes, si le damos el biberón, obviamente en los primeros años de vida, hasta los 2 años, va a necesitar 1 año y medio tomar el biberón, entonces, pero se deben limpiar los dientes después de que se le dé el bibe. Hay que limpiarle con una gasita. Si todavía no hay dientes erupcionados, se limpian los rodetes con una gasita, y si ya hay los dientes, limpiamos sus dientecitos después de alimentación. Lo más importante es nunca dormirnos después de tomar algún alimento sin cepillarnos los dientes. Para dormirnos hay que cepillarnos los dientes primero. Sí, antes, usted está mencionando lo del biberón. ¿Hasta qué edad podría recomendarse entonces el uso del biberón? Y Esa es una pregunta muy complicada. son palabras mayores porque Sí. tienen mucho que ver. A veces hay indicaciones del pediatra que uno tiene que estar de acuerdo con la madre y ver si no hay ningún problema, si el niño ya puede médicamente hablando, si su pediatra ya tiene más del año, puede eliminar al 1 año y medio el biberón. Pero eso depende también del pediatra. Y hay niños que definitivamente, si nace otro hermanito en la familia y hay un bebé,
es muy difícil eliminarle el biberón. Sí, vienen hacia atrás y empiezan a usar machupón y Sí. empieza con una situación muy Es complicada. una regresión que hace el niño Sí. y es muy difícil de manejar. Entonces eso se debe estipular. Ahora sí es cierto, el protocolo va de acuerdo a cada caso. Hay que estudiar cada caso para ver, pero importante, si se toma el biberón no se puede acostar o quedarse dormido con el biberón en la boca. Tiene Eso que hacer una definitivamente, higiene sí. y definitivamente después de eso sí se puede dormir. Eso es un paso indispensable. Aunque la sea higiene. con una gasa, con agüita, una cosa de Con ese agua tipo. de garrafón y la gasita. Sí, eso obviamente va a dar la oportunidad de que no se quede ahí restos de la leche. Exactamente, porque cuando estamos dormidos la saliva no hace la autoclisis, que es la autolimpieza que normalmente hace durante todo el día. Eso Al sí, estar dormidos ya no. eso sería nunca dormirse. Sin cepillarse Sí, los sí. dientes o sin hacer una higiene de vida. Si no hay dientes, cepillar las encías, los rodetes. ¿Y con cómo una enseña gasita. usted a cepillarse un niño? Los dientes. Bueno, en el consultorio se tienen muchas ayudas. Se contan videos, tenemos los modelos. Como el del señor Bean que vimos en un... Bueno, ese produce mucho estrés. Pero tenemos modelos para los niños, muñecos que vienen con dientecitos, donde al niño se le enseña, se le muestra cómo es cepillar y él mismo cepilla también al muñeco y luego él lo hace en sus dientes. Entonces hay que enseñarle a los niños, dependiendo la edad, porque a edades muy tempranas se le enseña a la mamá cómo debe hacer la boca de su niño. Normalmente a qué edad los La niños higiene empiezan oral. a cepillarse ellos solos. Depende mucho de sus habilidades ¿Manuales? psicomotrices, Sí. porque hay niños que por más de que ya llegan a los 5 años, ellos ya deben empezar a cepillarse. Entre los 3 años en adelante, el niño ya se le debe dar el cepillo para que él empiece a hacer movimientos. Generalmente va a chupar o a comerse o a morder el cepillo de dientes. Lo van a empezar a morder y el cepillo se va a abrir todas las cerdas, pero no hay problema. Lo importante es que él empiece a hacer pequeños movimientos y son circulares. En esa edad es algo muy sencillo, porque es hacer movimientos circulares. Importante mencionar que no se debe colocar pasta de dientes. Lo que hace la limpieza en sí no es la pasta de dientes, es el movimiento que se hace con el cepillo. Pero si el niño no escupe o no tira esa pasta, sino se la va a comer, la va a ingerir, no se le debe aplicar pasta de dientes porque contiene mucho flúor. Sí. Oye, ahorita me vino a la memoria, ya nos queda muy poquitito tiempo desgraciadamente, pero ¿qué pasa con los cepillos eléctricos? ¿Son buenos o no? Sí, inicialmente estos cepillos fueron hechos para los pacientes que tenían alguna capacidad diferente, porque era una forma de ayudarles. Es muy difícil que las mamás logren hacer una buena higiene oral en estos pacientes. Entonces nos ayuda mucho el cepillo eléctrico. Después ya se introdujo al mercado para todo tipo de pacientes, para todos nosotros, lo cual es bueno, pero que no sea el primer cepillo, porque no se adquiere la capacidad o el adiestramiento de lo que se debe hacer con la mano, y muchos niños lo prenden y como el cepillito se quedan con el cepillo así como juego. Y entonces no lo mueven a todas las superficies donde debe ir, porque el cepillo va girando, pero pues hay que moverlo por lingual, por el frente, entonces si no lo mueven y se quedan muy entretenidos como un juego, entonces no es una buena limpieza la que se está ¿Y haciendo. usted sugiere también la limpieza de la lengua? Sí, esa se hace al final. Al final. Ujú. Pues bien importante, doctora. Yo le agradezco mucho que nos haya hecho favor de venir aquí a dar toda esta información que me parece que tiene un proceso educativo muy importante, que pocas veces hay este tipo de cosas para la gente. Yo creo que muy pronto la volveremos a invitar para seguir con este mismo proceso. Le agradecemos mucho y pues, ¿qué puedo decirle? Pues a seguir limpiándole la boca a los niños. Muchísimas Claro que gracias, sí, doctora. muchas Le gracias a agradezco usted muchísimo por su invitación. atención.